Hola artistas, soy Maite de Miva, Manualidades y Bellas Artes y hoy estoy en la Feria de Frankfurt, en Messe Frankfurt, en los pabellones de Creativeworld y voy a intentar conseguiros algunos vídeos de demostraciones. Llevamos como 14 años viniendo todos los años a la feria y este año es el primero que vamos a intentar hacer una cobertura casi en directo en vídeo. Espero que os guste, que disfrutéis de los vídeos. Os pido perdón por el audio y la imagen porque tenemos menos recursos técnicos que si estuviéramos grabando en estudio, como cuando grabo en nuestra nave, en Moral Zarzal, pero creo que realmente merece la pena que veáis los vídeos directamente como si estuvierais en la feria. Así es que espero que lo disfrutéis. Si es así, que me deis un like, que lo compartáis con vuestros amigos en vuestras redes sociales para ayudarnos a seguir creciendo. Y bueno, ya no me enrollo más y os dejo con el vídeo. Hola, estamos con Tracy Moreau en la demostración que nos va a hacer con el producto de Decoart de Texturas, que es nuevo de este año. Así es que os dejo con ella, que nos va a enseñar cómo funciona. So this is Decoart's Texture Metallic. Este es el Texture Metallic de Decoart. And you can use this as a paste or as a paint. Lo puedes usar como una pasta o como una pintura. So with a brush application, you can just leave the textures behind. Let it create all of those brush marks. Con la brocha vas dejando las texturas. Like this. So that once it's completely dry and you use a glaze over top, cuando está completamente seco, we get an effect like this. Puedes conseguir un efecto como este. The nice thing about this texture is that it is actually very low. There is no hard or high texture. It's all visual. Es un efecto visual, la textura no es muy alta, es muy bajita, poco relieve, pero el efecto es muy visual. Now I can use this same texture medium with a palette knife and apply it over top of a stencil. Podemos aplicarlo con una espátula, con una plantilla de stencil. Yeah. And this image will come out with a glaze. We can accentuate it so that we get more visual texture. Y con un glaze, creo que es una pátina. Yeah. Glaze is pátina. Yeah. Puedes conseguir ese efecto de relieve tan bonito. And again, this is it has lots of visual interest, but a very low texture. Es muy bajito el relieve, pero tiene mucho efecto visual. It's very, very lightweight, so it's very easy to work with. It's like peanut butter or margarine. Es como margarina o manteca de cacahuete la textura. And the coverage is excellent. There's about 25 square feet in one jar, about 1/4 square meters. Y nos está diciendo la cobertura, pero para traducirlo se me pierde un poco. Lo dejaré en el producto escrito cuando lo tengamos en catálogo. And it comes in 24 different colors. Viene en 22 colores diferentes. 18 metallics. 18 metálicos. And 6 in the standard acrylic colors. Y 6 en los colores estándar. Anything else? Just put a stencil over top and a thin layer over the stencil, and I removed it. Once that was dry, I just used a thin glaze of color over top. It just enhances the texture and lifts the stencil out. So you have used only the texture and the glaze. Yeah, that's it. Texture with this one? Yep, with a palette knife. And then a stencil. Dry stencil, yeah. And after the glaze. The glaze. So, primero ha puesto con la espátula la textura, cuando está seca ha puesto la plantilla de stencil y la textura, y cuando está seca va una pátina encima. Y con eso ya tenemos este tipo de acabado, que la verdad es que es espectacular. Así que es bajito, es muy planito, pero el efecto es impresionante. A mí la verdad es que me encanta. Thank you very much. My pleasure.